Presidente Correa, una pregunta que yo tenía especial interés en hacerle es, y que sorprendió mucho aquí en este lado del Atlántico, es que cuando usted llegó al poder, usted hizo como una de las primeras medidas triplicar el presupuesto de educación, ¿no? Eso es algo que hacen países ricos o que han hecho países ricos como Finlandia o Corea del Sur, y al cabo de unos años pues han visto los resultados. Que usted decidiera hacerlo y de una forma tan decidida, ¿cómo se le ocurrió y de dónde tuvo que sacar, digamos, el presupuesto, ¿no? Bueno, la segunda pregunta sería más complicada en principio de contestar, porque lo primero es obvio, cualquiera que entiende desarrollo, de economía y de derechos, porque la educación ante todo es un derecho de los seres humanos, ¿no? Para saber su lugar en el mundo, entender su entorno, etcétera. Pero además obviamente tiene repercusiones en economía y en desarrollo por el talento humano, productividad, eficiencia. Entonces cualquiera que entiende algo de economía, desarrollo y derecho sabe que sin educación, en nuestro caso no hay revolución, no hay nada, no hay democracia. En Latinoamérica, en Ecuador, donde solo el que tenía dinero podía educarse, donde la educación se había convertido en una mercancía más, ¿de qué democracia podemos hablar? La democracia nace en la escuela pública, absolutamente gratuita, de acceso masivo y de excelente calidad. Eso significa igualdad de oportunidades, eso significa crear, ¿no?, una sociedad con iguales derechos. Y de ahí sí, los que creen en la competencia que compitan. Yo no creo en la competencia, pero al menos partiendo de igualdad de condiciones. Pero fíjese, presidente, que aquí en Europa, cuando ha habido una crisis, se ha recortado, por ejemplo, en educación. Mire, esto también tiene que ver con el análisis marginal, ¿no? O sea, cuando ya se está invirtiendo muchísimo, a la final es un momento de premura, se puede recortar un poco, pero cuando todo hacía falta, como Ecuador, es obvio que había que darle toda la prioridad a la educación, cuando no había escuela, no había maestros, no había libros, no había laboratorios, no había nada. Lo segundo, tal vez más enigmático, lo primero creo que es bastante obvio y claro. Y mire, para ponerles casos emblemáticos, antes, cada institución del Estado, sobre todo esas burocracias privilegiadas que tenían relación con el sector financiero y la burocracia internacional, los bancos centrales, Corporación Financiera Nacional, Superintendencia de Bancos, se hacían sus clubes de lujo. Cada uno de esos clubes de lujo, con discoteca, con baño sauna, turco y piscina, cada uno de esos clubes de lujo valía más que las escuelas ultramodernas del milenio que estamos construyendo en los actuales momentos y que cuestan unos 4 millones de dólares. Estamos haciendo 200 en este momento. Y bueno, obviamente esto es solo para reflejar cómo tal vez hacía falta recursos, pero los pocos recursos que teníamos estaban pésimamente asignados, porque por lo menos había una treintena de esos clubes de lujo y con eso pudieron construir 30 escuelas del milenio hace muchos años. Pero obviamente se requiere mucho más, no solo es infraestructura, es mejor sueldo para los maestros, es haber eliminado cobros que se hacían ilegales en las escuelas, es dar incentivos para que los chicos vayan a la escuela, aumente la tasa de escolaridad como libros gratis, uniformes gratis, desayuno, etc. ¿Y de dónde han venido esos recursos que nos han permitido multiplicar por más de 4 veces el presupuesto de la educación comparado con antes de nuestro gobierno? De 4 fuentes principalmente. Renegociamos muy exitosamente la deuda externa, que hizo que bajara el servicio en el presupuesto 23-24% al 5%. Renegociamos muy exitosamente y muy duramente, nos tomó 3 años, los contratos petroleros. Antes eran contratos de participación por cada barril que extraían las compañías. Nos daban 5 o 6 dólares, porque se negociaron en los años 90 cuando el precio del petróleo era 16 dólares, 20 dólares el barril. Subió el precio del petróleo a 60 dólares el barril y nos siguen dando 4 o 5 dólares. Ahora es exactamente lo contrario. Son contratos de prestación de servicio, le pagamos a la compañía 10, 12 dólares por barril y así cueste 20, 200, 2.000, el resto es para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. Tercero, hemos triplicado la recaudación de impuestos, triplicado, y no aumentando impuestos. De hecho, hemos eliminado o reducido muchos impuestos, ¿no? El impuesto a la renta para corporaciones se ha bajado de 25 a 22%, se eliminaron los impuestos a las telecomunicaciones, etc. Es por eficiencia en la recaudación y lucha anticorrupción, se ha triplicado. Eso es algo sin precedentes en América Latina. Una triplicación de la recaudación financiera y subida de la presión fiscal de 11 al 15% en tan pocos años. Y cuarto, con honestidad y transparencia. Por ejemplo, tenemos compras públicas que al año suman 5.000, 6.000 millones de dólares. Antes se hacían vis a vis, frente a frente, habían coimas sobre precios. Toda licitación hay un precio de base, el ganador era una oferta, la ganadora era una oferta con 20, 30% más allá del precio de base.
Ahora todo es electrónico, con subasta inversa. Los ciudadanos pueden seguir en tiempo real cómo van ofertando las diferentes empresas. No hay contacto entre comprador y vendedor. Tenemos un instituto de compras públicas, el más moderno y tal vez ya junto con el mexicano, catalogado como los mejores de América Latina. Y ahora que han reducido intermediación, con lo cual se eliminó. La transparencia aumentó. Y ahora cada licitación, cada oferta ganadora es 20-30% más bajo que el precio de referencia. Antes era más alto. Eso no ahorra centenas, sino miles de millones anuales. Eso permitió liberar ingentes recursos para poder atender diferentes sectores. Somos el país con mayor inversión pública de América Latina, pero sobre todo para atender sectores como la educación. Hace muchos días publicamos en nuestro diario un reportaje de jóvenes españoles que se iban a Ecuador, casi todos ellos doctorados, con buenos currículos, etc., ¿no? Y el diario reflejaba que había un contraste, es decir, hace unos años Ecuador tenía una gran cuota de migrantes y ahora empieza a ser receptor de emigrantes de otros países y emigrantes, digamos, con buen currículo, y en este caso concreto se hablaba del proyecto Prometeo, que usted me consta que impulsó con muchas ganas, ¿no? ¿Qué pretenden con el proyecto Prometeo? ¿Hay una voluntad de establecer, digamos, una relación muy estrecha entre el mundo de la empresa y la universidad y traer a los mejores a su país? Usted mencionó el caso de Finlandia. Finlandia pasó de tener la peor educación de Europa a la mejor educación del mundo en 20 años. Europa tiene sintetizada su experiencia, lo que hizo en 5 o 6 puntos. Todo lo estamos haciendo. Y todas las experiencias que leemos y todas las recomendaciones que se hacen, todo lo estamos cumpliendo. Es decir, estamos atacando por todos los lados. Mejorando calidad de profesores, mejorando infraestructura, dando incentivos para que los chicos, sobre todo de familias pobres, acudan a las escuelas, etc. Y también nosotros creemos que la ciencia, la tecnología es sumamente importante para el desarrollo. No es lo único importante. El problema del desarrollo es que hay muchas cosas necesarias y ninguna en sí misma es suficiente. El cambio del poder político es importante. Si ese progreso técnico sirve solo para enriquecer más unas cuantas élites y excluir a las grandes mayorías, sirve de poco el adelanto técnico, pero el adelanto técnico bien manejado pues puede transformar sociedades enteras. Uno de los problemas que todavía tenemos es la baja productividad de nuestra economía, de nuestro sector productivo. En consecuencia, estamos apostando muy fuerte a educación superior, ciencia y tecnología. Hemos evaluado universidades. En un hecho inédito, ¿no? Se cerraron 14 universidades, más aún en democracia. Eso no hay, yo no he encontrado un caso parecido en la historia, al menos contemporánea. 14 universidades por baja calidad académica y 44 extensiones, porque acostumbraban a abrir extensiones por aquí, sobre todo en los lugares más deprimidos, pero extensiones de pésima calidad, ¿no? Con lo cual se perpetuaba el círculo de pobreza, los peores servicios para los más pobres. Todo eso se cerró. Se han abierto 4 nuevas universidades, pero esta vez de clase mundial, con profesores tiempo completo, todos con títulos de doctorado. Tenemos el programa de becas más grande de América Latina y obviamente de la historia del país. En nuestro gobierno hemos dado más becas que en toda la historia, cerca de 8.000 ecuatorianos preparándose en las mejores universidades del mundo. Aquí en España tenemos más de 600, aquí en la Universidad de Barcelona tenemos casi 70. Y para que vuelvan sobre todo a ser investigadores y dar clase en la universidad. Y tenemos el proyecto Prometeo, porque una de las características y, si usted quiere, causa y efecto de su desarrollo es la falta de una masa crítica de talento humano. Tenemos talento humano, pero no ese talento humano extendido, ¿no? Abundante. Y tenemos que cortar caminos, saltar etapas, y no tenemos más tiempo que perder. En consecuencia se estableció el proyecto Prometeo, ¿no? El semidios griego que porta el fuego a los seres humanos, la luz, el calor, y que significa básicamente que las universidades contactan profesores del más alto nivel a nivel mundial y los paga el gobierno, no la universidad, dando incentivos para que traigan pues, el mejor talento humano a nivel mundial. En cuestión de conocimiento no podemos estar con falso nacionalismo, tenemos que aprender del que más sabe. Y es verdad que usted, su sueño sería que pudiera haber una especie de Silicon Valley en Ecuador, que fuera, digamos, una especie de incubadora de talento en lo que son todo el ámbito de nuevas tecnologías. Yo le dije que estamos creando 4 nuevas universidades, pero no es que estamos creando, ya están creadas. 3 ya empezaron clases el 31 de marzo. Ellas son la Universidad de las Artes, ¿no? Para Arte y Cultura en Guayaquil, la Universidad Nacional Docente, precisamente para preparar maestros, y Yacha, Universidad de Ciencia Experimental. En septiembre abrirá ICIAN. ICIAN en Shuar significa selva,
y es una universidad orientada al bioconocimiento que está en plena selva amazónica. O sea, tiene una ventaja comparativa única, estar en el mejor y mayor laboratorio natural del planeta. Yachay, que es nuestro sueño, es para mí no solo el proyecto más importante de nuestro gobierno, y vaya si tenemos proyectos importantes, sino de la historia del país. No es solo universidad, es la primera ciudad científica de América Latina y la primera ciudad planificada en la historia del Ecuador. Tiene universidad que ya empezó clase, insisto, el 31 de marzo. En su primera etapa seguimos construyendo residencias estudiantiles, laboratorios, ya existe la universidad. Pero también va a tener un centro científico tecnológico de investigación. Ahí vamos a colocar todos los centros de investigaciones del Estado, pero también están interesadas muchísimas empresas, Microsoft, etcétera. Y tenemos un sector de industrial, pero industria de alta tecnología. Entonces, básicamente es una ciudad del conocimiento. Yachay significa en quichua, idioma ancestral nuestro, aprende, en imperativo. Y dentro de esa ciudad del conocimiento está la universidad, que es con lo que hemos empezado. Una ciudad dedicada a ciencias duras, y cabe el término, nanotecnología, petroquímica, 5 áreas, ¿no? Pero de ciencias duras, y ya empezamos clases. Y le insisto, para nosotros ese es un sueño que empieza a ser realidad y clave para el futuro, porque gran parte del futuro, no todo, pero gran parte del futuro está en la ciencia y la tecnología. Su país tiene importantes recursos por explotar, especialmente petrolíferos en el Parque Nacional de Yasukuni, en la Amazonia ecuatoriana. Usted era contrario en principio, parecía que era contrario a su explotación, y en cambio los estados desarrollados se comprometieron a crear un fondo de compensación, si no tengo mal entendido. Pero parece que estaría replanteándose esta postura, aunque es favorable someterla a un referéndum. ¿Me equivoco? O sea, la propuesta fue, nosotros dejamos el petróleo bajo tierra, son las más grandes reservas comprobadas del Ecuador, cerca de 800 millones de barriles, más de 800 millones de barriles, pero de petróleo pesado, altamente contaminante. Necesitamos ese dinero para tantas necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano, pero dijimos, no somos los causantes del calentamiento global, pero todos debemos ser responsables. Dijimos, dejamos ese petróleo bajo tierra, pero al menos la comunidad internacional que se corresponsabilice con la mitad de los ingresos que deja de ganar el país. O sea, somos los mayores contribuyentes, porque lo que más nos conviene financieramente es tener ese petróleo, pero lo dejamos bajo tierra, denos aunque sea la mitad, que en esa época, hace 7 años, al precio del barril, con las reservas que teníamos, se han descubierto más, eran unos 3.600 millones de dólares. Bueno, no recogimos pues ni el 3 por mil de esa cantidad, el 4 por mil más o menos. Y los que menos se preocuparon fueron los países más contaminadores. Eso, si quiere, hoy día voy a hablar de la Universidad de Barcelona. Esa es la nueva edición del trabajo, ¿no? Ellos producen conocimiento, que es un bien público, pues nos cobran ese. Nosotros producimos otro bien público, que son bienes ambientales, y no nos pagan nada. Eso es solo cuestión de poder. Imagínense si la situación fuera la inversa, si ellos produjeran bienes ambientales y nosotros fuéramos los contaminadores. Ya nos hubieran hasta invadido para obligarnos a pagar. Es todo cuestión de fuerza. Lamentablemente, todavía en esta etapa de la humanidad, es la fuerza la que prevalece, no la justicia, la razón, la lógica. Entonces, después de 7 años de tratar de que la iniciativa sea un éxito, y no era por proteger el parque, porque siempre supimos que la intervención del parque iba a ser mínima. De hecho, la iniciativa se llama Yasuní ITT, porque ITT son las iniciales de los 3 campos que hay en el Yasuní o cerca: Ispingo, Tambococha, Tiputini. Tiputini, 80% está fuera del parque. O sea, yo puedo empezar mañana sin permiso de nadie a explotar eso. Pero el principio era evitar las emisiones de ese petróleo pesado. Análogamente a lo que hace Kioto, que paga por reducción de emisiones. Acá, emisiones que se evitan. Por eso introdujimos el concepto de emisiones netas evitadas. Y se evitarían lanzar a la atmósfera cerca de 400 millones de toneladas de CO2. Y por eso se justificaba esa compensación al país en la línea de Kioto. Pero no hubo corresponsabilidad, y en la decisión tal vez más dura de todo mi gobierno, pues tuve en agosto del año pasado que anunciar que con todas las atribuciones constitucionales, que se iba a explotar ese petróleo de Yasuní con las mayores técnicas, las mayores y mejores técnicas de responsabilidad ambiental y social. Y la seguridad del pueblo ecuatoriano está por decreto, que se va a afectar menos del 1 por mil del parque. El parque tiene cerca de 1 millón de hectáreas, se afectará según nuestros cálculos 200 hectáreas, y si las cosas salen mal, 500 hectáreas. Hay una democracia, hay gente que está a favor, en contra, eso es correcto. Lo que no es correcto es que se mienta, ¿no? Entonces se ha hecho una campaña en que es el todo o nada, petróleo o Yasuní, los buenos contra los malos, de siempre, el maniqueísmo de siempre, que queremos darle ese petróleo a empresas chinas. El petróleo lo va a explotar nuestra empresa pública, Petroamazonas, y reitero que se afectará menos del 1 por mil
del Parque Nacional, Yasuní. No hubiéramos querido hacerlo, pero no tenemos otro camino, no podemos sacrificar al pueblo ecuatoriano, necesitamos ese dinero para superar lo más pronto la pobreza, para seguir invirtiendo en educación, etc. ¿Lo someterá a votación o...? Buena pregunta eso. Yo tengo la atribución de llamar a consulta popular y los ciudadanos se reúnen un cierto número de firmas. Hubo un grupo que empezó a reunir firmas que está haciendo una serie de escándalos políticos porque saben que no tienen la firma. Pero yo lo haría si no se hubiera politizado el tema. Entonces la trampa de estos grupos que hoy se ponen a Yasuní, pero se han puesto a todo. A la evaluación de las universidades, a la ley de agua, a todo, porque es politiquero. No todo, o sea, 10% será gente con sana, recta intención, que cree que está defendiendo la naturaleza, pero seguro que el 90% le paso la lista, son los mismos de siempre, ¿no? Los mismos tirapiedras, los que se oponen a todo el tiempo. Entonces es la trampa. Yo ahora, acogiendo la presión de estos grupos, pido una consulta popular. Puedo ganar o perder, yo tengo la confianza de que vamos a ganar. Pero mañana necesitamos reemplazar las cocinas de gas por cocinas eléctricas, porque es una barbaridad que el pueblo ecuatoriano utilice como principal combustible el gas, licuado de petróleo. También me va a pedir una consulta popular. Y luego, para cada decisión del gobierno, me va a pedir una consulta popular. Esa es la trampa a la que nos quieren llevar y no vamos a caer en esa trampa. Usted llegó al poder con el concepto de la revolución ciudadana. ¿Usted cree que el ciudadano ha interiorizado la necesidad de que tenga un mayor protagonismo, un mayor compromiso a la hora de gestionar los bienes públicos? El país ha cambiado totalmente y creo que muchas cosas no habrá marcha atrás, pero muchas cosas todavía son reversibles. Y aquí, con todo respeto, ¿no? Y yo he vivido en Europa, conozco la prensa europea, vivo en Estados Unidos, conozco la prensa estadounidense, la prensa europea es mucho mejor que la estadounidense, pero incluso con toda la deficiencia de la prensa estadounidense, todavía es infinitamente mejor que la prensa latinoamericana, que ha sido propiedad de unas cuantas familias, oligopolios de la extrema derecha, para manipular la verdad, etc. Entonces, todavía esos medios de comunicación y las élites propietarias de esos medios de comunicación tienen capacidad de manipular a nuestra gente y de hacer incluso que voten contra su propio bienestar, sus propios intereses, que añoren el pasado, porque la gente ecuatoriana y latinoamericana es muy generosa y eso nos lleva a tener memoria frágil, ¿no? Que añoren el pasado, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, en ese sentido todavía hay que construir conciencia política, conciencia ciudadana para jamás volver a ese pasado. Usted es un hombre que tiene una gran popularidad. Todas las encuestas le dan, digamos, después de 7 años que ha tenido muy poco desgaste políticamente hablando, ¿no? Cuando aquí en Europa, digamos, esto no sucede nunca. Es decir, el desgaste de los políticos es muy rápido. Sin embargo, usted no tuvo el mejor de los resultados en las municipales. ¿A qué obedeció eso? Claro, nos hubiera gustado tener mejores resultados, pero hemos ganado de largo, ¿no? O sea, nuestro movimiento político le lleva 2-1 al que nos sigue en votación. Pero mire, esto nos enseñó, son las primeras elecciones, si quieren en términos futbolísticos. Estamos acostumbrados a ganar 5-0. Lo peor es que ellos estaban acostumbrados a perder 5-0. La última vez les ganamos 3-2, entonces creen que triunfaron. Bien por ellos, ¿no? Y de todos modos esto nos sirve para aprender muchas lecciones y de muchos errores que cometimos. Por ejemplo, son las primeras elecciones solo locales, sin elecciones nacionales. En 2009 tuvimos también elecciones seccionales. Hemos mejorado con respecto a las seccionales del 2009. Pero había la elección nacional de presidente, asambleístas, y ganamos en ciudades muy importantes como Quito, Cuenca, etc. Ahora no hubo esa candidatura nacional. Entonces se evidenciaron muchas fallas de nuestro movimiento político, muchas fallas en la campaña. Es decir, todavía nos falta consolidar la organización política. En el terreno, ya las fuerzas, todos se unieron contra nosotros, esas fuerzas vencieron muchas veces, más por errores nuestros que por aciertos de ellos. El proceso ecuatoriano fue un proceso muy sui generis. A diferencia del venezolano, Chávez en el 92 me parece que empieza a crear el movimiento Quinta República y llega al poder 6 años después con un movimiento consolidado, además con la experiencia militar, ¿no? En organización, etc. Ni qué decir, pues, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, el justicialismo, 70 años en Argentina, Evo Morales, esa experiencia centenaria boliviana de organizaciones sociales, de ahí viene, ya con una estructura de base, con organización, Evo Morales. Lo nuestro fue prácticamente un movimiento espontáneo de la ciudadanía. Llegamos al gobierno sin tener esa organización política y no tenemos experiencia, no somos políticos de siempre. Somos ciudadanos que hemos asumido esta responsabilidad. Entonces, en los 7 años hemos tratado de consolidar esa organización política y las últimas elecciones nos demostraron que todavía hay mucha falencia. Por eso, a mi regreso al país, el 1 de mayo, tenemos
la tercera convención de Alianza País y ahí vamos a hacer algunos correctivos. Sin embargo, no hay que sobredimensionar lo que pasó el 23 de febrero, a excepción de Quito, que por ser capital es emblemática y sí hay un riesgo. Ganó la derecha y derecha con conexiones internacionales. La realidad es que la receta básica de todos los estrategas de campaña eran: no hables mal del gobierno, hay que apoyar al gobierno porque el apoyo al gobierno es sumamente grande. Es decir, las votaciones seccionales en Ecuador no son votaciones ideológicas, son por la persona. Por ejemplo, en Quito perdimos la alcaldía, pero ganamos mayoría en el Consejo Municipal. Y así en Cuenca, en Portoviejo, en Manta, en las más grandes ciudades del país. Pero se votaba mucho por la persona y tal vez esa fue una de nuestras fallas, no elegimos a los mejores candidatos. Usted tiene un programa semanal en televisión que transmite en varias cadenas. ¿Cree que la televisión le acerca a los ciudadanos? ¿Cómo se prepara sus intervenciones? ¿Va con un guión? Con mucho esfuerzo. Es que es increíble, si algún día pregúntele, ¿qué tal hace con los pobres? Tiene mucho mérito, digamos, encontrar un tema cada semana y desarrollarlo. Créame, con eso nos reunimos una de la mañana. Horas. En principio tenemos 2 reuniones para prepararnos, lo más rápidamente posible, una el jueves y otra final de media hora, 40 minutos los días viernes. Pero unas veces cuando estamos en visita, en gabinete, itinerantes, es decir, en diferentes rincones del país, nos toca reunirnos 12 de la noche, 1 de la mañana y completar como podemos la producción. Pero mucho también es improvisado. Es básicamente la agenda de lo que he hecho. Como conozco mis actividades, pues manejo bien la explicación y voy describiendo al pueblo ecuatoriano lo que hemos hecho para cumplir el mandato que nos dieran las urnas. Pero también hay secciones, puntos de interés, puntos varios. Hemos puesto, por ejemplo, yo creo que el mayor logro que hemos obtenido es haber recuperado la esperanza, porque yo cuando llegué al gobierno del 2007 encontré un país despedazado, desmoralizado, hecho pedazos por la migración, por la crisis. Ahora es un país nuevo en eso, ¿no? Con la autoestima en alto, con confianza en el futuro, nos lo dicen las encuestas, ¿no? Encuestas regionales. Los ecuatorianos son los que más confianza tienen en el Estado, en el gobierno, en el presente, en el futuro. Entonces es un país renovado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos secciones como Ecuador en positivo, para decir todo lo bueno. Porque es una de las estrategias de las élites y sus medios de comunicación. Quitarnos la esperanza, así nos inmoviliza. Somos los más corruptos, los más perezosos, los más vagos. O sea, eso ya es cosa del pasado en Ecuador. Y tratamos de cambiar para siempre esa realidad. Entonces tenemos secciones como Ecuador en positivo. Y tenemos otra sección que es la libertad de expresión ya es de todos. Porque durante toda la semana los medios de la derecha nos construyen mentiras y la gente sabe que el día sábado, y espera el día sábado, para que su presidente desbarate esas mentiras. Entonces hay varias secciones, pues yo creo que es sumamente importante ese enlace ciudadano como rendición de cuentas, que es un deber sagrado para nosotros, y como información y contacto con nuestro pueblo. Usted hablaba precisamente de la oposición y ustedes acaban de aprobar hace unos meses una ley de medios. ¿Usted cree que esta ley de medios, que ha sido criticada por la oposición, garantiza la libertad de expresión? Pequeña corrección, no es ley de medios, es ley de comunicación. Eso es lo que no se dice. Va mucho más allá de los medios, ¿no? Por ejemplo, fomenta la producción nacional, artística, cultural, que la publicidad se eche en Ecuador, que por cada canción que las emisoras musicales presenten extranjeras se presente una canción nacional, pero eso no se dice, porque también se manipuló mucho. Por supuesto que creo que garantiza la libertad de expresión. Nuestra Constitución prohíbe la censura previa. Usted puede decir lo que quiera en Ecuador, pero como en España y Estados Unidos tiene que ser responsable de lo que dice, ¿no? Y eso es lo que no le gusta a los medios de comunicación, porque siempre estuvieron sobre la ley. Ahora la ley ya es para todos, eso es lo que le molesta. En Ecuador hay perfecta libertad de expresión, pero la ley ya es para todos. Otra cosa que le critica a la oposición es que usted tenga 37 ministerios y secretarías de Estado. ¿Está a favor de una administración muy potente? Lo digo porque aquí es una crítica que suele hacerse a los políticos, es decir, que hay que reducir la administración para hacerla más eficaz, no hacerla mayor. En todo eso hay exageraciones y distorsiones. Con certeza se puede decir que somos tal vez el Estado más eficiente en estos momentos en la región, o al menos de los más eficientes. Nos piden asesoría a otros estados por nuestra planificación, por nuestra estructura, por nuestro sistema de información, por el gobierno, por resultados, etc. Y hay que hacer las instancias que sean necesarias en un país. Es que tampoco, algunas veces no se entiende también esto, ¿no? Es más fácil ser presidente, ministro en Estados Unidos, tal vez en España, que en Ecuador. Porque ustedes aquí administran un sistema, al menos en Estados Unidos administran un sistema. Es más, si falta el presidente, el sistema funciona, ¿no? Borren esto, pero hasta Bush pudo ser presidente, por eso, funciona, ¿ya? Entonces, hasta Bush Jr. Entonces, el ministro de Educación tiene que administrar un sistema, el ministro de Salud tiene que administrar un sistema. Acá teníamos que construir un sistema. No teníamos hospitales, no teníamos escuelas, etc. Entonces
hacer las instancias que sean necesarias. Pero además es, por decir lo menos inexacto lo que están diciendo, porque el ministerio habrá 17, 18. El resto son secretarías y 6 ministerios coordinadores, que una de las mejores ideas que hemos tenido ha funcionado a las mil maravillas. Hemos dividido la función ejecutiva, el poder ejecutivo, en 6 sectores, ¿ya? Con un ministro coordinador que no tiene presupuesto. No es que tiene millones de dólares, no es que tiene 500 funcionarios, no, tiene un staff muy pequeño, 15, 20 personas, y es para coordinar los otros sectores, evitar duplicidad, evitar que gastos exagerados, etc. Es decir, un mecanismo intermedio de supervisión antes de llegar al presidente. Y esto ha aumentado muchísimo la eficiencia y la coordinación dentro de la función ejecutiva. Esos 6 sectores son ministro coordinador de la producción, tiene por ejemplo industria, agricultura, turismo, ministro coordinador de desarrollo social, salud, vivienda, relaciones laborales, etcétera. Ministro coordinador de política económica, Banco Central, la banca pública, Ministerio de Finanzas. Ministro coordinador de talento humano, ciencia y tecnología, lo que es Ministerio de Educación, lo que es Secretaría de Educación Superior, etcétera. Ministro coordinador de seguridad, policía, Fuerzas Armadas. Y ministro, se me escapa uno, ya lo dije, talento humano. Tenemos de producción de sectores estratégicos, que es clave también. Esto básicamente es lo que son recursos naturales no renovables, más telecomunicaciones, agua, etc. Y ha dado resultados maravillosos, pero son 6 ministerios. De la cifra que usted dice, que hay que ver si es la correcta, no, yo sé que se la dieron, pero hay que verificar aquello. 6 son ministros sin cartera, ministros coordinadores. Es decir, que no incrementan gasto público, no incrementan burocracia y que han dado un resultado extraordinario. Usted sabe que aquí en Europa preocupa mucho la corrupción, es decir, hay incluso la sensación de que es una de las amenazas más claras que puede tener el sistema democrático. Usted antes hablaba de que ha intentado, digamos, una mayor transparencia en todo lo que son los procesos de concesiones, etcétera. ¿Qué otras medidas ha adoptado su gobierno para luchar contra la corrupción, que en el pasado pues había tenido un peso específico importante? Pero mire, mi querido Mario, para que vea, ¿no? Que siempre esté atento a la información que le dan ciertos opositores, porque una verdad media es doble mentira, ¿no? Hemos creado 24 instituciones, hemos eliminado 59. Pero antes no eran noticias por las 59 que habían, ahora sí son noticias las 24 para ver si le hacen daño al gobierno. Y se han transformado 73, o sea, tenemos un proceso de transformación y modernización del Estado sin precedentes en Ecuador y probablemente en la región, insisto. De la experiencia ecuatoriana están aprendiendo otros países que nos piden asesoría. Mira, la lucha contra la corrupción, los principios éticos son fundamentales para nosotros. Le puedo decir que es de los gobiernos más transparentes y honestos de la historia de Ecuador. Ahí tiene el ejemplo de compras públicas. Pero, ¿cómo yo voy a evitar que de repente el asesor de un ministro pida una coima? O por ahí un pillastre falsifique un título. Y de eso hacen escándalo. Vea de lo que tratan de acusar al gobierno, los escándalos de estos 7 años. Que un primo en segundo grado del presidente falsificó su título. Que en el 2007 el asesor del ministro lo pescaron destruyendo cheques, ¿no? No tienen de qué acusarnos, porque obviamente yo no le puedo garantizar la transparencia en todos los niveles del gobierno, pero sí se la puedo garantizar en los colaboradores más cercanos a nuestro gobierno y sobre todo que jamás se tolerará ningún caso de corrupción que llegue a nuestro conocimiento. Tenemos una política muy clara de honestidad, transparencia, se están eliminando trámites, que era una forma de poner obstáculos para vender facilidades. Aquí los consulados, ahora son consulados virtuales, gran parte, la mayoría de los trámites se pueden hacer en línea. El principio es, si no tiene que haber trámites, que no lo haya. Si tiene que haber, que sea por internet. Si algo tiene que moverse, que no sea la persona, sino los documentos por correo. Y que ya la excepción de las excepciones es que la persona tenga que ir personalmente. Entonces, con todos estos sistemas tecnológicos, con toda esta eliminación de trámites, modernización, etcétera, ha disminuido grandemente la corrupción en el país. En el sector público, sobre todo. También existe corrupción en el sector privado. Por cierto, hablando de vecinos, ¿usted sigue defendiendo a Nicolás Maduro, que parece que tiene dificultades en estos momentos para llevar adelante el país? Mire, nos conocemos en memoria esas estrategias. Por favor, no caigan en el engaño, verifique. Con lo de Yasuní, se llamaron a protesta. Creo que fueron 600 personas. Probablemente 300, 400 gente bien intencionada, con recta intención, que piensa que va a defender la naturaleza.
pero hay gente violenta que fue a generar incidentes. Esa es la estrategia, generar incidentes, hasta que reaccione, alguien pierde el control. Ahí está, gobierno represor. No hay libertad de expresión, se criminaliza protesta social. Con esas marchas pacíficas, 4 policías fueron al hospital. Eso no lo sacó la prensa. 4 policías al hospital, no lo sacó la prensa. Seguramente ellos mismos se dieron palo, ¿no? Pero un policía perdió la cabeza y él practicaba, ¿cómo se llama esto? Paintball, ¿no? Esas guerras de... Y había llevado, con mucha falta de profesionalidad, pues de profesionalismo, fue sancionado ese policía, su escopeta de paintball y disparó a algunos manifestantes. Represión sangrienta, brutal, y salían los chicos golpeados, moreteados. Entonces, esa es la estrategia, provocar, generar incidentes, para que se pierda el control. Si hay 40.000 policías, no se puede garantizar que todos sean profesionales, ¿no? Y ahí sí, entonces, tratar de desgastar al gobierno. Ayer tenía 3.000 personas, ¿cómo se llama el auditorio donde fuimos? ¿Ah? Mares. 3.000 personas. Se paró un malcriado, que salven al Yasuní, que no se puede regresar a Ecuador, ¿no? Lo mismo de siempre, que tienen sus contactos. 1 en 3.000. Esa es la noticia. Y esperan a que alguien pierda la cabeza. De hecho, quiso generar incidentes, ¿no? Empujó a la seguridad, provocaba. Entonces, para que alguien pierda la cabeza, le dé un golpe, ahí está, represión brutal, no hay libertad de expresión, correa dictador, etc. Nos conocemos en memoria ese libreto. Lo mismo está pasando en Venezuela. No caigan en la trampa. Las manifestaciones no han sido pacíficas. Probablemente ha habido mucha gente pacífica, con recta intención participando, pero ha habido también de los violentos. Al menos la mitad de las muertes viene de los manifestantes. ¿Qué quieren que se haga si miles de personas marchan al Palacio Presidencial? ¿Qué hay que hacer? Ponerse a cantar villancicos. ¿Qué hay que hacer? Entonces provocan, generan incidentes y en base de eso pues crean un entorno, un ambiente de represión, de pura violencia, etc. Pero yo le puedo garantizar que el gobierno de Nicolás Maduro, y sobre todo Nicolás Maduro, no es una persona violenta, es una persona que respeta los derechos humanos, y la violencia ha venido no de todos los manifestantes, pero sí de una parte de esos manifestantes, sin que esto excluya que probablemente alguien de la fuerza pública perdió la paciencia, perdió el control, etc. Pero ¿cómo se puede garantizar aquello? Hablemos de España. ¿Cuál es el estado de las relaciones en estos momentos con España? Excelente. ¿Y qué papel ocupa como inversor nuestro país? Como inversor, ¿qué papel ocupa nuestro país? En primer lugar, pues relaciones con España están en un extraordinario momento. Queremos mucho a España, le estamos muy agradecidos por haber acogido a nuestros migrantes después de la crisis del 99, y ahora están viniendo muchos españoles a vivir al Ecuador y obviamente los recibimos y recibiremos con los brazos abiertos. Nosotros no mercantilizamos las relaciones bilaterales, ¿no? España es mucho más que comercio para nosotros, es historia, es cooperación, es ascendencia. En todo caso, es claro que el comercio también es importante, las inversiones, y hay importantes inversiones españolas a las que le va muy bien, a todas les va muy bien en Ecuador, empezando por ejemplo por Telefónica. ¿Y cómo se ve desde el Ecuador la situación económica española y los problemas territoriales que hay aquí en España? Por ejemplo, el caso de Cataluña. La crisis económica con preocupación, ¿no? No solo española, sino europea. Nosotros somos expertos en crisis porque las hemos sufrido todas. Vimos con preocupación que Europa comete los mismos errores que nosotros cometimos. ¿Por qué? Porque la explicación está sobre todo que el problema no es técnico, es político. A quién se quiere proteger, sobre quién se quiere hacer recaer el peso de la crisis, etcétera, ¿no? Y vemos con mucho respeto que aquí se está protegiendo es al capital financiero más que a los ciudadanos. En el caso particular de España, sí nos golpea más directamente, porque decenas de miles de nuestros compatriotas están inmersos en esta crisis, en este problema, en el problema de las hipotecas, en el problema de los desahucios. Entonces le estamos dando todo el respaldo posible en cuanto a ayuda legal, etcétera, pero obviamente es limitado lo que podemos hacer porque respetamos muchísimo la soberanía española. Pero sí tengo que decir, ¿no?, que es un error técnico practicar desahucio, es una crisis sistémica. Que la garantía, si es garantía, debe ser garantía para el acreedor, es decir, yo te presto, ¿no? Pones tu casa en garantía, no me puedes pagar, recupero algo retomando la casa. Pero esa es garantía también para el deudor, que en caso de no poder pagar de buena fe, entrega la casa y se extingue la deuda. Aquí, con el desplome de los precios de las viviendas que eran cotizadas por la propia banca,
Ellos mismos valoraban la casa para dar el préstamo. Hay gente que acaba debiendo más de lo que vale la propia casa. Daban adicional para el coche, para los muebles, etcétera. Se desploman los precios de la vivienda. Ahora toman la vivienda, ejecutan la garantía, pero solo por el valor actual. Entonces la gente se queda sin casas y endeudada de por vida. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso, el derecho anglosajón eso no lo permite. O sea, la garantía es dación de pago. Entonces la garantía se extingue la deuda, porque es garantía para el acreedor y para el deudor. Y además que es torpe economía, la inflexibilidad de los bancos nos va a llevar al peor de los mundos. Gente sin casas, gente que necesita casa, familia que necesita casa sin casa y bancos que no necesitan casa repletos de casa. Eso es torpe economía. Entonces hay que buscar otras alternativas, pero bueno, respetamos mucho, insisto, la soberanía española, entendemos las leyes de España, pero esto nos está llevando al peor de los mundos y gran parte de las víctimas son ecuatorianos, ¿no? Con respecto a lo de Cataluña, pues permítame reservarme mi respuesta por respeto a la soberanía de España. Acabamos, usted acudirá el domingo al Vaticano. Sí. ¿Qué opina del Papa Francisco? Un viento de esperanza. Y el discurso nuevo que se está escuchando en Roma, ¿no? Yo soy católico, ¿no? Lo cual no... Usted fue a los salesianos, ¿no? Usted fue a los salesianos, tengo entendido. En verdad fui 13 años a los lasallanos, pero toda mi vida, después de graduarme, trabajé con los salesianos. Incluso fui voluntario salesiano en misiones indígenas durante un año. Entonces, siempre, bueno, gran parte del pensamiento político y social viene de la doctrina social de la Iglesia, teología de la liberación. Entonces, tener un papa latinoamericano, eso es un cambio histórico en la Iglesia, ¿no? Y vientos de esperanza, vientos frescos. Algo está cambiando en la Iglesia y en el Vaticano. Y más aún viendo la posición de Francisco, su sencillez, sus mensajes, su frontalidad, su contacto con la gente, pues yo realmente estoy muy feliz y admiro mucho al Papa Francisco y estoy lleno de esperanza en los cambios que vendrán. Acabamos. ¿Cambiará la Constitución para poder cumplir un tercer mandato? Eso, más que decisión mía, es decisión de mi movimiento político y del pueblo ecuatoriano. Que se modifique la Constitución para permitir una reelección no significa que yo me lance a la reelección, son dos momentos distintos. Lo que sí nos molesta un poco es que nos traten de condicionar. Cada país, lo que debemos hasta discutir, cada país debe encontrar sus propias soluciones, ¿no? Con todo respeto, o sea, España es una monarquía constitucional, bien por España, bien por Bélgica, bien por Holanda. Cada país debe encontrar sus propias soluciones. Así, lo que sí molesta un poquito es que nos traen de condicionar hasta qué debemos discutir. Eso no lo vamos a aceptar. Pero tengo la sensación que usted quiere acabar lo que ha empezado. Digamos, un proceso de ¿quién cambio no en la quiere? sociedad Pero esto va ecuatoriana más allá importante, de legítimas aspiraciones personales. Lo que sí tenemos una inmensa responsabilidad para garantizar que este proceso es irreversible. Y precisamente la elección del 23 de febrero nos enseñaron que por los medios de comunicación, por esa derecha nacional e internacional, las distorsiones, todavía la falta de madurez democrática de parte de nuestra gente, todavía falta para que se recojan los frutos de la revolución educativa, etcétera. Este proceso aún es muy vulnerable. Entiendo que habrá un tercer mandato y que hará lo posible para ganar las elecciones. Nosotros tenemos más de 2/3 en la Asamblea Nacional, lo cual nos permite, por nosotros solos, ¿no? Por nosotros mismos, modificar la Constitución en ese sentido. Pero esto será un amplio debate a nivel nacional y tomaremos la mejor decisión con absoluta responsabilidad. Pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.